Primera de Samuel capítulo 18, versículo 10 al 11. Aquí dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano con los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Un espíritu maligno vino al corazón de Saúl, que se llenó de celos. Por eso Saúl arrojó su lanza 2 veces para matar a David. Pero con la ayuda de Dios, la vida de David se salvó. Saúl, que no pudo matar a David, ahora intenta matar a David usando a sus hijos, sus hijas. Aquí, versículo 17. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 17. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no era mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Saúl intentó matar a David usando a su hija mayor Merab. Pero Merab se casó con otra. Entonces, esta vez intentó matar a David usando a su segunda hija Mical. Versículo 25. Primera de Samuel capítulo 18, versículo 25. Aquí dice, y Saúl dijo, 대신 아시아 다빗 el rey no deseaba dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Saúl dijo que quería 100 prepucios de filisteos para matar a David. Pero David tomó 200 prepucios de filisteos y tomó por mujer a Mical, hija de Saúl. Cada vez que Saúl intentó matar a David mejoró con la ayuda de Dios. Por eso Saúl tenía aún más miedo y envidia de David. Versículo 28 al 29, aquí dice, Primera de Samuel capítulo 18, versículo 28 al 29. Dice, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Cada vez que Saúl intentó matar a David, Dios ayudó a David. Entonces Saúl temió aún más a David. Por eso se volvió aún más envidia y se convirtió en su enemigo por
el resto de su vida. Resto de su vida. Después de eso, Saúl intentó matar a David 6 veces más. En cada ocasión, Dios ayudó a David y lo rescató de las manos de Saúl. Al final, Saúl perdió la guerra contra los filisteos y se suicidó. Vamos a buscar Primera de Samuel capítulo 31, versículo 1 al 4. Primera de Samuel capítulo 31, versículo 1 al 4. Primera de Samuel capítulo 31, versículo 1 al 4. Aquí dice, los filisteos pues pelearon contra Israel. Los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Galiboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisua, hijos de Saúl, y arroció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se escuchó sobre ella. Al final, Saúl perdió la guerra y se suicidó, y sus hijos también fueron asesinados. Como esto, la envidia arruina la vida propia y la vida de la familia, su familia. Al contrario, ¿qué habría pasado si Saúl hubiera bendecido a David? Quizás con la ayuda de David, Saúl hizo de Israel una nación más poderosa y todos sus hijos prosperaron. ¿Por qué? Porque David era un guerrero entre guerreros, ¿verdad? Todos tenemos sentimientos de envidia y enojo. Nosotros, ¿verdad? Nosotros también, todos tenemos sentimientos de envidia y enojo. Si está atrapado en esta envidia y enojo, arruinará su vida cristiana. Al contrario, si bendice a la otra persona, a ti, y a la otra persona les irá bien. ¿Verdad? Sí, es verdad. Hubo 3 pastores famosos en Londres, Inglaterra, Londres, Inglaterra, en el siglo XIX. Ellos son el pastor Spurgeon, el pastor Campbell y el pastor Mayer.
Los tres eran famosos por ser buenos predicando. Pero la iglesia de Pastor Spurgeon y la iglesia de Pastor Campbell continúan creciendo. Pero la iglesia de Pastor Mael no está creciendo. Posteriormente, el pastor Mael confesó, en ese momento estaba muy celoso del pastor Spurgeon y de Campbell. Entonces, aunque me arrepentí y oré mucho para deshacerme de los celos no desaparecieron. Pero luego cambié mi corazón. Dios, por favor, haz que la iglesia del pastor Spurgeon y la iglesia del pastor Campbell sean doble más prósperas de lo que son ahora. Después de eso, la paz llegó a su corazón. Y a partir de entonces, su iglesia revivió. La envidia, la ira, el odio hacia los demás y la queja son todos pecadores. Pecados, ¿sí? Ante Dios peca. Mientras peca, no tiene paz en su corazón y no puede ser usado por Dios. ¿Verdad? Deben arrepentirse rápidamente de la envidia, la ira, el odio y la queja. Y en cambio, cambiar sus corazones en bendiciones, gratitud, amor y alabanza. Vamos a buscar Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19, versículo 17. Salmos. Salmos capítulo 109. Perdón. 109. Perdón. 109. Salmos capítulo 109, versículo 17. Salmos capítulo 109, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Sí. ¿Lo tienen? Voy a leer. Amo la maldición y estarle sobrevino. Y no quiso la bendición y ella se aleó de él. Por eso, si le gusta maldecir, le llegarán maldiciones. Nosotros los cristianos debemos ser personas que bendecen a los demás, ¿verdad? En ese momento nos llega la bendición de Dios. ¿Se explico? Tiene que quitar su envidia, ira, odia, pelea, queja, todo. Primero, tiene que rápidamente, y tiene que amar, tiene que alabar a Dios, tiene que hacer gracia. En ese momento va a llegar la bendición en su corazón, ¿verdad? Además, no debemos compararnos con los demás. Cuando nos comparamos con los demás, hay envidia y pelea. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 12.
Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 20. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 18. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 18, 14 al 20. Aquí dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nosotros los cristianos somos miembros del cuerpo del Señor. Por lo tanto, nuestros miembros no deben compararse entre sí. Si se compara con otros miembros, sentirá celos, ¿verdad? Por lo tanto, no debemos compararnos, sino pensar que nuestros talentos son diferentes. Los talentos que tiene su boca y los talentos que tienen sus manos son diferentes, ¿verdad? Por eso no deben compararnos con otros hermano. Solamente nosotros debemos pensar que es diferente talento. ¿Verdad? Nosotros todos son diferentes, ¿verdad? Dios hizo nosotros todos, cuerpo también, pero Dios hizo diferente. Además, no debemos calumniarnos unos a otros. Aquí, versículo 21 al 27, aquí dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros
con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si nos calumniamos unos a otros, solo surgirán peleas. Entonces, nos destruiremos unos a otros. Si los compañeros luchan entre sí en el campo de batalla, seguramente serán derrotados por el enemigo y todos morirían. En el campo de batalla, mis compañeros no son competidores, sino protectores de mi vida. ¿Es verdad? Si hay una pelea entre ellos en la iglesia fracasará. Y la fe de todos los creyentes también fracasará. Todos somos hermanos y hermanas y un solo cuerpo. Nosotros somos familia de Dios. ¿Verdad? Sí. Nos necesitamos unos a otros para nuestras respectivas vidas cristianas. Por lo tanto, no debemos calumniarnos unos a otros, sino más bien perdonarnos y amarnos unos a otros. En ese momento ya llega la paz de Dios en su corazón. También llega la bendición de Dios. ¿Verdad? Nuestra iglesia también. Cuando amamos unos a otros, Dios bendice nuestra iglesia, ¿verdad? Al contrario, pelean unos a otros. Dios no puede estar con nosotros, no puede trabajar con nosotros, ¿verdad? Por eso tiene que quitar. No deben compararse a otros demás. No deben calumniarse a otros hermanos. Y también para proteger nuestro corazón debemos permanecer cerca de la palabra de Dios. Salmos capítulo 119, versículo 11. Salmos capítulo 119, versículo 11. Salmos capítulo 119, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Si lo tienen, vamos a leer juntos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La manera de guardar nuestro corazón es tener la palabra del Señor en nuestro corazón. Es decir, meditar en la palabra de Dios. En otras palabras, no se trata de escuchar la palabra y olvidarla, sino de pensar profundamente en ella. La palabra es como un martillo y un fuego. Vamos a buscar
Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Jeremías capítulo 23, versículo 29. ¿Ya lo tienen? Si lo tienen, yo voy a leer. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la palabra, la piedra, la palabra de Dios es como un martillo que rompe nuestros pensamientos soberbios. Además, la palabra de Dios es como un fuego que consume nuestros pensamientos malos, lujuriosos. Por eso debemos acercarnos a la palabra de Dios y meditar en ella. No se menciona en la Biblia que el rey Saúl se acercó a la palabra de Dios. Y el rey Saúl no oró a Dios, no preguntó a Dios. Por eso Saúl pereció, murió. Vamos a buscar primera de Reyes, primera de Crónicas, primera de Crónicas capítulo 10. Primera de Crónicas capítulo 10, versículo 13 al 14. Primera de Crónicas capítulo 10, versículo 13 al 14. ¿Ya lo tienen? Yo voy a leer. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual lo guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Aquí en versículo 13 dice: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová. Porque Saúl prevaricó contra Dios, porque Saúl no se acercó a la palabra de Dios y no pidió a Dios. Al contrario, David siempre se acercó a la palabra de Dios y siempre oró a Dios. Aquí, 13, capítulo 13, primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 3. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 3. Aquí dice: y traigamos el arca de nuestros Dios a vosotros. ¿Por qué? Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. El arca de Dios se refiere a la palabra de Dios. Saúl abandonó el arca de Dios. En otras palabras, Saúl no se acercó a la palabra de Dios.
Pero después de que David se convirtió en rey, lo primero que hizo fue llevar el arca de Dios al palacio de y David siempre oraba a Dios delante del arca. Por eso Saúl fracasó y David fue usado preciosamente por Dios. Saúl fracasó lo que cuidó su corazón. Por eso, Proverbios capítulo 14, Proverbios capítulo 4, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Aquí dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él manará vida. Por eso, nosotros los cristianos, primero tenemos que guardar nuestro corazón con la palabra de Dios. Por eso, nosotros siempre meditamos la palabra de Dios. Algún hermano, alguna hermana, cuando alguna hermano escucha la palabra de Dios, se pasa, ¿no? No piensa. Nosotros tenemos que pensar profundamente. Esta palabra es la palabra de Dios. Dios permitió. Por eso siempre tiene que pensar profundamente. Meditando, tiene que meditar la palabra. En ese momento, nosotros podemos guardar nuestro corazón. En este mundo hay muchas tentaciones de Satanás, tentación de tentación del mundo, tentación de muchas cosas, ¿verdad? Por eso, primero nosotros tenemos que guardar nuestro corazón con la palabra de Dios. Cuarto, Saúl fracasó del arrepentimiento. Vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 26. Primera de Samuel, capítulo 26. Versículo 21 al 25. Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 21 al 25. Hermano cristiano, ¿podría leer, por favor? Entonces dijo Saúl, ¿Podría alzar su voz? Entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase a cada uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás,
Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Gracias. David tuvo oportunidades para matar a Saúl, pero Dios no permitió que David matara a Saúl. En otras palabras, Dios le dio a Saúl varias oportunidades para arrepentirse. Sin embargo, Saúl no se arrepintió verdaderamente. Aquí, versículo 21 dice, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada, preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Saúl le dijo a David que he pecado y dijo que ningún mal te haré más. Sin embargo, Saúl no se arrepintió verdaderamente. ¿Por qué? Porque después de eso, Saúl volvió a perseguir a David para matarlo. Al final, Saúl fue abandonado por Dios y asesinado. ¿Por qué? Porque no se arrepintió verdaderamente. Más bien, David cometió mayores pecados de adulterio y homicidio que Saúl. Sin embargo, David se arrepintió verdaderamente ante Dios. Y David nunca volvió a cometer ese pecado. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 15. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 5. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 5. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 5. Aquí dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías, Eteo. Cuando David pecó, se arrepintió verdaderamente y David nunca volvió a cometer ese pecado. Por lo tanto, aunque David cometió pecados mayores que Saúl, David fue perdonado por Dios y Dios lo usó preciosamente. A los que verdaderamente se arrepienten, Dios perdona sus pecados y les devuelve la fe. Entonces, ¿por qué la gente no se arrepiente? ¿Por qué? Porque sus corazones son soberbios y duros de corazón. Vamos a buscar Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 14 al 15. San Mateo capítulo 13, versículo 14 al 15. Mateo capítulo 13, versículo 14 al 15. Aquí dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis.
¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sané. Una persona con un corazón soberbio no puede entender nada. Si eleva su mente en alto, nunca será salvo, ¿verdad? Y nunca podrá vivir una vida cristiana. Saúl era soberbio y no se arrepintió verdaderamente. Entonces Saúl fracasó en su vida cristiana. ¿Sí me explico? El rey Manasés, ¿sabes? El rey Manasés cometió pecado contra Dios, cometió mucho pecado contra Dios durante 50 años. Un día el país alrededor atacó Israel y apartó el rey Manasés. En ese momento Manasés se arrepintió verdaderamente. Por eso Dios salvó y él regresó a su tierra y él se convirtió en rey de Judá. Aunque comete pecado mucho, tiene que se arrepienten verdaderamente, Dios perdona y Dios restaura su fe. Pero Saúl no se arrepintió verdaderamente. Por eso Saúl abandonó por Dios y asesinado. Y su familia también fueron destruidos. Hoy aprendimos una lección para nuestra vida cristiana a través del fracaso de Saúl. ¿Por qué Saúl fracasó en su vida cristiana? Primero, Saúl fracasó la esperanza. ¿Por qué? Porque Saúl no tenía fe, por eso Saúl no pudo esperar. Segundo, Saúl fracasó la obediencia. ¿Por qué? Porque Saúl desobedeció a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de Saúl se convirtió soberbio, abandonó la palabra de Dios. Tercero, Saúl fracasó lo que cuidó su corazón. ¿Por qué Saúl no pudo guardar su corazón? Porque Saúl no se acercó a la palabra y no pidió a Dios. Cuarto, Saúl fracasó del arrepentimiento. ¿Por qué Saúl no se arrepintió verdaderamente? Dado a que Saúl era soberbio, no se arrepintió verdaderamente. Por eso, Saúl fue asesinado. Por acaso, su vida cristiana. Nosotros los cristianos debemos aprender lecciones para nuestra vida cristiana a través de fracaso de Saúl. ¿Sí me explico? Gracias. Hoy hasta aquí. Oremos juntos para terminar. Dios Padre, te damos gracias. Te damos gracias por darnos tu regalo de salvación. Te damos gracias por protegernos en la iglesia hasta ahora. Deseamos vivir el resto de nuestras vidas por la voluntad y la gloria del Señor. Deseamos
obedecer la palabra de Dios. Deseamos amarnos a unos a otros. Queremos aceptar y obedecer solo al Señor como Señor de nuestros corazones y vidas. Ayúdanos a amarnos más y a trabajar juntos para poder vivir por tu evangelio. Ayúdanos porque somos débiles e incapaces. Transforma nuestro corazón y nuestra vida para parecernos más al Señor mediante tu palabra y la Santa Comunión. Utilízanos como miembros de la Iglesia que es tu cuerpo para ser útiles en tu buena obra. Nos estamos preparando para retiro de verano. Que Dios esté con nosotros y obre para que muchas almas puedan recibir salvación. Oramos en el nombre de Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos salvó de los pecados. Amén.